Muy buenas tardes o días a todos. Comenzamos, somos muy puntuales, corran la voz. Ahora, a partir de este momento, sí, me toca ser la anfitriona del encuentro global de todos los maestros que comienzan sus workshops a partir de hoy. Así que bienvenidos todos. Bienvenidos en este camino al quinto encuentro global a celebrarse en septiembre 2021 de este año en Málaga, España, donde les esperamos a todos de manera presencial preferiblemente y también puede ser online. Este año estamos celebrando con un eslogan que se llama El futuro se elige ahora. Así que como eso va a ser para el futuro, elige ahora si quieres estar con nosotros, que será un honor tenerte aquí. Empezamos hoy, 9 de mayo, el ciclo de los workshops, desde hoy, 9 de mayo hasta el 30 de agosto, y nos da oportunidad de conocer a todos los maestros y expositores que vamos a tener en el encuentro global de septiembre, porque en ese encuentro vamos a tener muy poquito espacio para que los maestros puedan hacer sus exposiciones de manera muy práctica. Va a ser maravilloso este encuentro y por eso te esperamos allí. Por eso no les va a dar tiempo a presentarse allí. Te invitamos a que veas todos los workshops para que conozcas a los maestros, sus experiencias, cómo llegaron a conocer un curso de milagros, cómo lo enseñan y dónde encontrarlos. Así que esto es importante que sepan todas las personas a quienes vas a remitirle este workshop, que es la entrada totalmente gratuita para que todos puedan disfrutar de conocer a los maestros y entusiasmarse también a ser la voz de Dios. Así que hoy, sin más, con muchísima alegría y mucho honor, les voy a presentar a la próxima maestra que está con nosotros hoy aquí. Ella vive en España, que es nuestra querida Dinora Cisneros. Dinora está por aquí y desde el año 1991 en la experiencia del camino de las enseñanzas de un curso de milagros. Su propósito dice que es aprender mientras enseña. Ella es creadora de la Escuela Sendera de los Milagros, Sendero, perdón, de los Milagros, y el propósito de la escuela es realizar las enseñanzas de un curso de milagros aplicándolas a la vida cotidiana. Yo no hago más preámbulo porque si no, no las dejo presentarse a ella. Así que bienvenida, mi amada Dinora, el micrófono es tuyo. Es un súper honor poder estar acá y gracias por la invitación, gracias por este momento. Y es maravilloso que podamos reunirnos, no importa dónde nos encontremos, pero es maravilloso porque nos recordamos quiénes somos, recordamos ese amor que ya está en nosotros. Así que estos momentos que tenemos y todos estos workshops que comenzaron el martes, pues es maravilloso. Comenzamos hoy, perdón, hoy. Es maravilloso porque no solo que nos puedan conocer a todos los maestros que somos principalmente primero alumnos, por lo menos esa es mi experiencia, sino que recordamos con diferentes temas, con diferentes experiencias, con diferentes momentos donde cada uno de nosotros le llegó ese instante, ese punto de inflexión donde hemos decidido, wow, este es mi camino. Bueno, pues como ya dijo Antonia, mi nombre pues es Dinora Cisneros y en ese año, en el 91, pues muchas personas de las que me conocen y conocen mi historia personal, la historia personal que tanto nos encanta, que tanto acariciamos y es tan importante para nosotros. Es como una identidad, ¿sabes? Bueno, la cuestión que en ese tiempo mi primer hijo que había nacido, Luis Manuel, tuvo una enfermedad de esas que llaman en este mundo ilusorio terminal, de esas que dicen que se llaman cáncer y cosas de esas, ¿no? Bueno, la cuestión es que en ese momento alguien me dijo que conocía a una persona que hacía milagros. Y obviamente yo dije, voy a ir a buscar quién es esa persona que hace milagros porque yo necesito milagros. En ese momento, en ese tiempo, íbamos una vez al mes a un lugar de apariciones marianas en Venezuela. Te estoy hablando de hace muchos años, en el 91 no, eso fue ya en el 90.
cuando estábamos en ello. E íbamos a esas apariciones marianas a una ciudad a las afueras de Caracas. Y pues fueron tantas experiencias con lo que llamamos y que desde este mundo no natural, muchas experiencias. Así que cuando yo fui a ver a esta persona, era un terapeuta, ya él forma parte del todo, Carlos Medina, mi bellísimo. Pues fui a él, que maestro también acá con Antonia, ¿verdad? También hemos conocido a nuestro Carlos Medina, yo creo que Jorge también. Hoy mismo lo Y, nombré Jorge, su sobrino. ay, claro, obviamente, obviamente, gracias. Bueno, y Carlos, la primera consulta, pues me hizo una pregunta. Me dijo, ¿qué animal no te gusta? Y le dije, pues no me gusta el sapo. Y me dijo, ¿y cuál es el animal que más te gusta? Y le dije, el águila. Entonces me dijo, ok, en este camino este sapo se va a convertir en un águila. Y la verdad es que me tocó muchísimo. Y el primer encuentro con las enseñanzas fueron 10 días seguidos con una psicoterapia con Carlos Medina, así que él fue mi primer maestro, Carlos Medina, que me mostró un curso de milagros. Así que comencé a ir a todos los cursos que él hacía cada vez que iba a la ciudad donde vivía en ese momento, Maracaibo, a todos, nunca entendía nada, absolutamente nada. Y no entendía nada. 4 años así, pero yo siempre iba. No sé por qué iba, porque como no entendía nada, no sé qué hacía yo ahí. Me fui al retiro, allá a la Gran Sabana, 5 días de retiro, obviamente sin entender nada. Yo no, obviamente no hablaba, no abría la boca, porque segurísimo iba a decir cualquier cosa. Y sin embargo, 4 años asistiendo constantemente a hacer psicoterapias, Pero un día, él me dijo que en una de las psicoterapias, que yo me mirara a mí en una luz muy pequeña, dentro de una luz grande, que tenía yo un bloqueo allí bastante fuerte en mi mente. Y cuando él me dijo eso, mi mente se abrió y por fin pude trascender ese bloqueo e ir más allá. Fue algo, una experiencia muy profunda, eso de esa luz pequeña dentro de una luz grande y allí pude encontrarme esa parte muy profunda de mí. A partir de allí, pues supe que era maravilloso lo que yo estaba recibiendo. Y obviamente en ese tiempo, pues Luis Manuel, estábamos como hospedados en el hospital. Así que fue todo un año y medio, pues transitando las enseñanzas, buscando él y qué milagro, buscando hasta debajo de las piedras. Un día me di cuenta que el milagro estaba en mi mente y en su mente y que habíamos hecho un acuerdo ambos. Y luego de 4 años vino alguien muy querido para mí, Elio Espinosa, así que mi segundo maestro, Elio Espinosa, que me ofreció aprender a discernir un curso de milagros que lo hiciéramos pues durante 3 meses. Así que durante 3 meses, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, estábamos estudiando las enseñanzas. 3 meses. Y a los 3 meses justo entró Rosa María Wynn, que me llamó por teléfono para pedirme si yo podía organizarle en Maracaibo. En esos 3 meses tuvimos muchas experiencias con las enseñanzas, con Jesús. Yo estaba, o sea, no puedo describir la experiencia de esos 3 meses. Y un día yo estaba allí como nadando en el amor, qué bonito, qué maravilloso, cosas que yo no sabía que estaban allí. Y dije en voz alta, ¿cuánto he aprendido? Y oí claramente la voz en mi interior que dijo, si no puedes ver más allá de tu punta de la nariz, de la punta de la nariz. Y yo en ese momento pues hice así, yo tengo la nariz gruesa, pero pequeñita. Así que imagínate tú, yo abrí los ojos impresionada, además, la voz que está allí. Hoy en día, pues doy cursos para poder escuchar esa voz interior y poder limar ese obstáculo entre la mente y el corazón espiritual.
Bueno, cuando entró Rosa María Wynn, em, ahí hubo un cambio y un después. Fue un cambio, un punto de inflexión muy importante en mi vida espiritual. Elio durante esos 3 meses fue mi maestro y luego entró Rosa María Wynn y ya me quedé con mi mamá, con Rosa María. Y ella, pues, en ese tiempo teníamos una fundación a nombre de Luis Manuel y teníamos una casa grande donde pues hacíamos el curso de milagros y las salas, las habitaciones estaban alquiladas para otros terapeutas para sostenerla. Y le formamos a Rosa María el primer seminario en Maracaibo. Habían más de 100 personas, fueron dos. Y a partir de allí, pues bueno, nuestra relación fue muy profunda. Cuando no estábamos físicamente, pues era a través de correo electrónico y fue maravilloso. Ella siempre me abrazaba espiritualmente, siempre me animaba y cada vez que yo le contaba mis cosas, que estaba divorciándome después de todo lo que había sucedido, o se estaban divorciando de mí, es igual. Y, y era unas conversaciones en donde ella me escuchaba y jamás me juzgaba, jamás. Esto ya lo compartí en otro directo. Y, y después con los años, así estuvimos muchos años, o no, si nos podíamos ver físicamente en un encuentro, o cuando hizo el encuentro para maestros en Barcelona, cuando vino aquí a España, si no era por correo electrónico. Y yo creo que intuía que ella se iba a ir y como 2 meses antes de que yo supiese que se iba a ir, pues de este mundo, le escribí y le dije, mamá, todo este tiempo siempre escuchándome, siempre amándome, siempre instando a que, a que yo lo haga, a que pueda compartir, siempre creyendo en mí. Y me dijo, ay, le dije, y nunca jamás me has juzgado. Y me dijo, y ahora tienes que hacerlo tú. Y en ese momento sentí, y ella me animó a que fuese así, de que si yo enseñaba el curso de milagros podía aprenderlo mejor, porque a decir verdad, les voy a decir un secreto, yo era mala estudiante, porque me daba pereza hacer los ejercicios, no los hacía, yo daba las clases, ya yo daba clases, o sea, después de esos 4 años que estuve con él y esos 3 meses, cuando vino Rosa María, a partir de allí empecé a dar clases de un curso de milagros porque fue algo que se dio. Pero yo era mala estudiante, yo no hacía las lecciones, simplemente era que yo estaba allí y Jesús estaba allí y listo. Pero luego a nivel personal y a nivel del ego de Dinora, que era muy grande, bueno, como es el ego, presuntuoso, importancia personal y etcétera, como podemos conocer a nuestro ego, solo que cada quien dice, oh, mi ego es el más grande. No, 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 el ego es el ego, punto, ¿no? Pues tenía mucha rebeldía y la verdad es que no me apetecía hacer las lecciones. Pero bueno, el espíritu hizo, después que me vine aquí a España, yo tengo aquí 21 años, como a los 2 años, cuando traje a Rosa María 2 veces aquí a España, en Galicia, pues a partir de allí que se inició la Escuela Sendero de los Milagros, imagínate tú, allí empecé a hacer las lecciones por primera vez. Así que eh, creo que le he dado la vuelta, no sé, tal vez unas 5 o 6 veces a las lecciones. Y, y ha sido un propósito muy bonito de las enseñanzas de un curso de milagros. Siento hoy en día que se estudian, pero para hacer las mismas enseñanzas. Yo puedo saberme un curso de milagros, puedo nombrar las lecciones o puedo decir capítulos, pero si a la hora de mi compartir con mis hermanos, porque eso es lo que me ha dejado las enseñanzas de un curso de milagros, con mis relaciones, que son mi salvación, no estaría haciendo nada. Me emociona esto porque las enseñanzas me han llevado a mí a, a mucho de esas subidas y esas bajadas que muchos conocemos.
hasta que un día el Espíritu Santo verdaderamente me llamó. Y eso fue, ahora vuelvo atrás, en Venezuela, en un retiro con Rosa María. Estábamos en una sala donde había muchísima gente. Y yo estaba allí en la parte de atrás y de repente todo se paró y comencé a verla a ella con grandes rayos de luz, los grandes rayos que habla el curso de milagros, que habla Jesús, los grandes rayos de luz que salían de su pecho impresionantemente, abarcaban todo el espacio, eran de color rosa, azul, blanco, eran rayos impresionantes que salían de su pecho, especialmente en rosa. Para mí, todo se había parado y era como si estuviésemos en otra dimensión o en otro estado, no lo sé. Y allí yo dije, este es mi camino. Ahí supe que era mi camino. Y a partir de allí, pues, es lo que digo, que todo comenzó a cambiar. Ahora vuelvo adelante. Estando aquí en España, como a los 2 años, dejé el curso. Lo dejé no de no practicarlo internamente, sino lo dejé de abrir el libro y estudiar. Y comencé a soñar con él, a soñar que estaba arriba de un escaparate, que estaba detrás de unas paletas, que soñaba el curso que estaba debajo del agua en un río. Pero un día sueño que estaba debajo de mi cama. Y en el sueño cojo el libro debajo de mi cama, lo tomo y digo, ¿dice que qué? Digo en el sueño. Y me despierto y lo tengo tan vívido, dice que qué, que dije, vale, está bien, lo vuelvo a tomar. Y a partir de allí ya lo tomé y ya nunca más, o sea, ya ahí el compromiso ya fue a otro nivel. Entonces ahora vuelvo a ese compromiso de ser las enseñanzas mismas. Cuando después que Rosa María se organizó en Galicia, ahí comenzó el grupo en España, en Galicia, en Vigo, y comenzó la escuela. Y la escuela comenzó con la venida de José Luis Molina a Galicia, que lo llevamos allí para que nos diera una charla o algo así, porque nosotros dos estábamos en la misma maestría con Rosa María, pero no nos conocíamos. Entonces yo a él lo llamé porque estaba haciendo un curso con Ignacio y lo llamé para llevarlo a Vigo. Y entonces estando allí, mientras él estaba hablando, yo escuché que había que hacer una escuela. Y escuché que tenía que ser en luna llena. Entonces, cuando yo veo el calendario, la luna llena era en 2 semanas. Y yo no entendía qué era. Y yo se lo digo a él, sí, José, hay que hacer una escuela de un curso de milagros en 2 semanas, porque fue lo que escuché en luna llena y la luna llena es en 2 semanas. Y él me mira y me dice, a ver, dime, ¿a quién escuchó que había que hacer una escuela? ¿Tú o yo? Y yo, bueno, yo la escuché, pero tendrás que hacerla tú. Y me dijo, no, tienes que hacerla tú. Obviamente entré en crisis y bueno, mi hermanito lindo que adoro y que amo, pues tuvo que hacerme como 3 o 4 psicoterapias y a las 2 semanas yo ni sabía qué era lo que había que hacer y comenzó la escuela Sendero de los Milagros hace pues unos 15 años aproximadamente. Ha habido muchas escuelas presenciales, online, que es lo que se hace ahora, ¿sí? Y amo la escuela porque los alumnos son mis maestros. Es tan amable enseñar, valga la redundancia, las enseñanzas, porque nos hacen ser pequeños, pequeñas ante Él y grandes en Él. Nos hacen sentir que a decir verdad en Él somos todo. Y ese Él, obviamente, descubrimos que no está fuera de nosotros, que está adentro. Pero sí es cierto que hay algo que también aprendí, que al comienzo del camino es tan importante tener a un maestro físico. Yo no sé qué hubiese hecho yo sin ese acompañamiento con Rosa María. Mis otros primeros maestros, Carlos Medina y Helio, fueron muy importantes en mi vida para,
para entrar al curso, pero el amor, la compasión, la dedicación, el perdón y, y mucho más que no se puede hablar no se puede explicar con palabras. Con Rosa María Wynn, hoy en día pues hay muchos videos de ella, pero bueno, siento que ella ropa las enseñanzas, que está ahí, sí. Ahora, lo importante viene cuando ese maestro tiene una labor que cumplir y como dice las enseñanzas, cuando termina el libro de ejercicio, ahora ya no habrán más lecciones, ahora ya no hay un maestro físico, ahora estás en manos de tu maestro interior. Y eso es lo que estamos logrando, lo que estamos extendiendo. Confía en tu maestro interior. Escucha tu voz interior, porque ahí está nuestro Espíritu Santo o nuestra inspiración universal, el Espíritu Santo que se extiende desde nuestro Cristo y nos guía. Qué fácil es este mundo cuando somos guiados. Oh, perdón, cuando nos dejamos guiar, ¿sí? Porque, bueno, guiados podemos ser siempre. Otra cosa es que nos dejemos de guiar, ¿sí? Al principio que empecé a oír la voz, ahora vuelvo atrás, pues me decía a la derecha y adivina dónde iba Dinora, a la izquierda. Si me decía a la izquierda dónde iba Dinora, a la derecha. Era como para probar, ¿sabes? Es como, esta voz no lo sé, es muy raro. Yo por si acaso no voy a hacer lo que me va a decir. Pero ¿saben qué pasó? Que como luego comprobaba que lo que me había dicho era lo que iba a pasar o lo que debía de hacer o dejar de hacer, un día dije, uy, como que voy a tener que escuchar. Pero ¿sabes qué pasó? Hizo silencio y estuvo años en silencio. Solamente se me presentaba en sueños, nada más. Por mucho que le decía, perdón, perdón, quiero escucharte, había silencio. No puedo explicar la razón. Yo creo que era que tenía que desearlo ahora con todo el corazón. Era como, vale, pues anda por tu cuenta, avísame cuando quieras, que aquí estoy. Y, y siempre ahí está. O sea, no estamos solos. Por eso, Jorge, gracias cuando dice los poderosos aliados, porque amo esa sección del desarrollo de la confianza, el cuarto periodo de la confianza, en donde cuando hemos pasado por esos primeros tres periodos de renuncia, perdón, de deshacimiento del miedo, de lograr seleccionar verdaderamente lo que nos hace bien para nuestro propósito espiritual, cuando logramos renunciar a los ídolos. Y llega ese periodo de asentamiento y uno dice, wow, cuánto sé, cuánto he aprendido, wow. Uf, esto está maravilloso. Aquí quien tiene la razón soy yo. Ahora voy a pelear con todo el mundo porque las enseñanzas de un curso de milagros como yo digo. Ay, ay, el ego espiritual dice, esta es la mía, porque aquí tenemos la razón espiritualmente. Y es maravillosa esa etapa y es muy graciosa también. Esa etapa cuando ya creemos, ah, lo tengo todo. De todos modos, todos vamos a pasar por ahí, pero pasemos rápido. Entonces, ese ego espiritual o ese ego santo, ¿sabes? Porque el ego también estudia, también. Entonces, cuando pasamos esa etapa, nos damos cuenta que no sabíamos nada, que somos tan pequeñitos, pero tan grande en Él. Por lo tanto, esa sección, cuando dice, el Maestro de Dios no ha llegado tan lejos como Él cree. Y ahí el ego espiritual hace, baja la cabeza, pone la nariz en el suelo y dice, aquí estoy rendida ante ti, porque en ti es donde puedo ser lo que soy, porque es lo que soy, ese gran poder que ya tenemos en nosotros, aunque no es nuestro, pero está allí para ser extendido y para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Y como dice, ¿quién querría las alas de un gorrión cuando se le ha dado las alas de un águila? Por lo tanto, cuando descubrimos esa parte de un curso de milagros, de las enseñanzas de Jesús, el sabor es dulce y ya no queremos nada más.
sino seguir saboreándolo, seguir sintiéndolo y seguir extendiéndolo. Porque hoy en día siento que si pudiese decir cómo lograr algo, diría el sabor dulce de extender las enseñanzas, porque siento que es el gozo y es un honor además poder tener la oportunidad de hacerlo siempre, para poder aprender lo que sale de aquí y aprenderlo y guardarlo en mi corazón para poderlo siempre aplicar. Entonces, fíjate que es así, circular, viene a mí y luego se extiende en mis relaciones, aprendiendo de mis relaciones. Entonces, así para mí es como mantener al ego, no estás aquí. Tus propuestas no me interesan. Algo así. Y no porque el infiltrado no quiere infiltrarse, porque se le llama ahora el infiltrado, yo le llamo el infiltrado. Él se infiltra y a veces no nos enteramos cuando se ha infiltrado. Cuando nos damos cuenta, estamos ya en la fiesta con el ego. ¿Sí? También aquí en España hay un concepto de ocupa. Cuando hay alguien que ha alquilado, por ejemplo, un piso, un apartamento y de repente ya no sigue pagando y se ha quedado y no lo han podido que se vaya de ese piso, pues le llaman ocupa. Cuando alguien entra a un apartamento que no, o una casa que no le pertenece. Ok, guardando las distancias, solamente ese ejemplo allí, el ego también es un ocupa. Solamente que si el observador nos damos cuenta que no somos eso, es maravilloso para elegir de nuevo. Y esta sección del capítulo 31, la sección 8 y en el párrafo 3, me ha acompañado siempre, porque cuando me he olvidado y he dejado que mi ego se infiltre sin darme cuenta, cuando me he dado cuenta, digo, oh, gracias. Puedo elegir de nuevo de la mano de mis poderosos aliados, aliados espirituales, los ángeles. Los ángeles, muchos pocos maestros hablamos de los ángeles. El curso los nombra 9 veces y es un número maravilloso. 9 veces los nombra. Así que los ángeles, los maestros ascendidos, Jesús es un maestro ascendido, que son poderosos aliados físicos, nuestros maestros, nuestras relaciones para que podamos elegir de nuevo y así escaparnos del dolor de elecciones equivocadas del pasado. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, porque si me dejan podemos estar aquí mucho rato, porque bueno, ¿cómo Ya vamos? estamos, ya estamos en tu tiempo, mi querida Dinora. Nos faltarían 2 minutitos para terminar, por si quieres hacer algún tipo de invitación o conclusión, y terminamos porque tenemos estos 30 minutos. Gracias, preciosa. El Espíritu lo sabe porque no hay tiempo ni espacio, pero dentro de un instante santo, el Espíritu sabe qué tiempo debe de ser. Por ello es que no nos preocupamos si no nos ocupamos. Así que el que se sienta que le resuena algo, pues tenemos el curso que acaba de comenzar para poder escuchar o afinar la voz interior, que es maravilloso porque escuchar la guía nos lleva pues a sentirnos guiados, sostenidos, protegidos, amparados, porque en este mundo de ilusiones, vaya que es importante sentirnos guiados, sentirnos amparados, sentirnos amados de lo máximo que podemos aceptar en cada momento, porque este instante solo puedo dar lo máximo que yo puedo, pero también aceptar lo máximo que puedo de todo el amor que Dios tiene para mí, para nosotros. Y luego hay algo nuevo, y lo estoy diciendo ahora en este momento, porque todavía no he hecho, no se ha extendido esta información, que se llama la medicina del perdón, y es como para curarnos de todas esas dolencias, loquillas que nos hemos inventado. Así que Sendero de los Milagros tiene como propósito aprender de lo que enseña. Y lo más maravilloso, y me siento que es un honor que hay un grupo de alumnos que hoy en día se están preparando como maestros y ya hay un grupo de 6 alumnos que ahora están dando clases dentro de la Escuela Sendero de los Milagros y es maravilloso.
me siento, wow, es Mm. un honor verlos, escucharlos y es bellísimo. Así es que bendiciones para todos. Gracias. Recordemos, elegir de nuevo, aquí y ahora, que somos amados totalmente. Bendiciones y global, el encuentro global que nos encontramos allí 20 y 21 de septiembre. Así que vamos a extender la información porque es maravilloso que juntos recordemos que ya somos lo que ya somos. Es así, mi querida Dinora, muchas gracias. De hecho, el futuro se elige ahora, que Ahora. es el lema de nuestro querido encuentro también en septiembre 2021. Pues muchas gracias, nuestra querida maestra Dinora Cisneros, por su entrega y claridad y mostrarnos cómo se vive un curso de milagros en su trayecto. Pues agradecemos a todos de corazón estar aquí en estos workshops. Sabemos que pueden seguir conectados con nosotros. El próximo workshop ya no tenemos hoy, va a ser el próximo martes, que tenemos tres. Vamos a estar con maestros como Jesús de la Muela, Victoria Soto y Cristina Martínez a las 6, a las 7 y a las 8 de la tarde, hora España. Pueden accesar nuestra página web www.encuentroglobalucdm.org para que puedan ver allí el calendario de los workshops. Les doy muchas gracias, bendiciones maestra, felicidades a todos y nos vemos Muchas gracias. en la próxima oportunidad. Nos vemos el martes. Paz.